más felicidad hoy, mi Señor. Estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu Es que solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad para darnos libertad. y veo a miles de naciones. Que hoy cantan a su nombre. Hoy nos unimos, hoy nos unimos. Nuestras voces para darte Con tu mano. gloria al Rey. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, Santo al gran Rey. eso. Y cantan santo, 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 santo. y dicen santo. Santo al gran ¡Con Rey. trompeta! ¡Eso! Él es santo, Él es digno de alabanza. ¡Aleluya! Una vez más, no hay nada y no hay nada que dé más felicidad. Que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu gran Cántale a Él, pues solo tú podías ser. aquel gran rey con gran poder que dejó Que se su despojó de sí deidad mismo. para darnos libertad. Y veo a miles de naciones Que hoy cantan a su nombre y me uno a esa voces. para darle ¿Y qué gloria cantan? al Rey. Y cantan santo, 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 santo. y dicen santo. Santo al gran Rey. Eso. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al con nuestras gran voces. Rey. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso! ¡Vamos todos arriba! ¡Wow! ¡Wow! Todos con sus manos en alto y cantan santo. Y dicen santo. Santo al gran Rey. Y cantan santo. Su palabra dice que los cuatro seres vivientes, día y noche, no cesan de decirle santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y hoy todos juntos nos vamos a unir a ese coro angelical. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a entrar al lugar santísimo. Lo vamos a cantar con todas nuestras fuerzas. ¿Lo decimos? Y cantan santo. Santo, santo, santo. ¡Dale la gloria! Y dicen santo, santo al gran Rey. Y cantan santo. Santo, santo, santo. Únete hoy. Y dicen santo, santo al gran Rey. Una vez más. Y cantan santo. Santo, santo, santo. Y dicen santo. Santo al gran Rey. Y cantan santo. Eso es. Y dicen santo. Santo al gran Rey. Una vez más, dilo. Y cantan santo. Santo, santo, santo. Arriba no cesan, aquí menos. Y dicen santo. Santo al gran Rey. Nos unimos, nos unimos. Y cantan santo. Y dicen santo, santo al gran Rey.
Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Isaías 61, 1, 2. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro programa de Rema, Tiempos de Entendimiento, en el cual siempre estamos hablando acerca de la venida de Cristo. El punto principal es la venida de Cristo. Solo quiero corroborar de que esté bien el sonido. ¿Está bien el sonido? Ok, gracias. Entonces, fíjate, pues estamos hablando acerca de la venida de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la venida, siempre de la venida de Cristo, pero estábamos hablando de los hijos del día y los hijos de la noche, en el cual estábamos hablando que en la noche viene un tiempo donde viene a caer un sueño, un adormecimiento, y vimos los peligros que hay si llegamos a dormir. Eso lo hicimos en 3 programas. Entonces, siempre que hablamos de la venida de Cristo, siempre hay puntos que no hemos abarcado, que no hemos tocado, y hoy vamos a hablar de algo muy bien interesante acerca cuando hay unos eventos de la venida de Cristo. Entonces, fíjate, pues vamos a arrancar para poner base. Vamos a hacer esta serie de temas. Yo creo que lo vamos a hacer en 3, una semana por tema, si es que se puede, ¿verdad? Que es de sembrador a atleta y de atleta a soldado, ¿verdad? Entonces, mira, pues sigamos. Fíjate, pues vamos a ver aquí. Vale. Entonces sería que estamos viendo que es de sembrador, ¿verdad? Estamos hablando que esto sería de sembrador, ¿verdad? A sería atleta, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Verdad que sí? Solo para que me corrijan las faltas de ortografía, si es que hay. De sembrador a atleta y de atleta a soldado, ¿verdad? Ok, entonces estamos viendo que ahorita vamos a explicar por qué. Me llama la atención porque en este versículo, bueno, yo voy a seguir, ya mis hermanos ya saben cómo ayudarme con los versículos, lo tenemos en pantalla. Entonces, fíjate, pues dice, vamos a verlo aquí, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Yo lo puse con diferentes colores. Hay una que es voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor, en el aire, dice. Y así estaremos con el Señor por siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con esta palabra. Entonces, perdón, hemos estado viendo que aquí está hablando del arrebatamiento. Y está hablando de 2 grupos, de los muertos en Cristo, ¿verdad? Y está hablando de los muertos en Cristo y está hablando de los que estén vivos. Van a ser arrebatados juntamente en el aire, ¿verdad? Perdón, yo he hablado del bimá de Cristo. Hemos explicado que el bimá de Cristo va a ser en el aire, en los cielos, y de los cielos va a haber un arrebatamiento. Ok.
No estamos hablando ahorita de eso. Me llama la atención, quiero darle otro ángulo siempre a la venida de Cristo, ¿verdad? Pero otro ángulo donde dice, lo puse en color naranja, donde dice, descenderá del cielo con voz de mando. Ok, entonces aquí vamos a empezar. Entonces vemos que dice, descenderá del cielo con voz de mando. Cuando hablamos voz de mando, ¿será que la voz de mando la puede oír un sembrador? Yo creo que no, porque está hablando voz de mando. El atleta podría ser, ¿verdad? Pero ese voz de mando va más para el soldado. Dice con voz de mando. Entonces estamos viendo que si ahí dice que va a ser para el tiempo de arrebatamiento, que va a descender, una de sus voces es voz de mando, la otra es con voz de arcángel, la otra es con trompeta de Dios. Entonces nos está hablando de algo que yo veo aquí, que se habla voz de mando y la trompeta, eso está relacionado con lo que es lo militar. Pero también veamos lo que más me llama la atención, que con voz de mando. Entonces quiero poner aquí esto, que cuando venga el Señor, Él vendrá en la venida de Cristo. Él vendrá, ¿verdad? Con voz de mando. ¿Ok? Con voz de mando. Cuando hablamos voz de mando, eso nos está hablando del soldado, ¿verdad? O lo vuelvo a escribir, se ve muy feo ahí, ¿verdad? Va. Está hablando de voz de mando. Cuando venga el Señor, va a venir una voz de mando, una orden, una sola voz. No son muchas voces. Es una voz. Entonces, cuando nos habla también, ahorita me vino a la cabeza, me vino a la mente eso, cuando está hablando de voz de mando, nos está hablando de un orden de jerarquía, ¿verdad? Nos está hablando de una voz, nos está hablando de un orden. De un orden. Orden de autoridad. ¿Verdad? Está hablando de orden de autoridad. Entonces, fíjate pues. Para llegar a ser soldado hay procesos. Hemos hablado que el fruto es el resultado de un proceso. Hay que ser sembrador, después pasar a ser atleta, para después llegar a ser soldado. Pero el soldado no puede dejar de ser sembrador. El soldado no puede dejar de ser atleta. El sembrador va a ser atleta y va a ser soldado, ¿verdad? Entonces, no es que el sembrador es menos y el atleta es menos y el soldado es mayor, no, sino que son estados de crecimiento. Es como que digamos que el niño, la niñez no vale, sí, porque ahí va la nutrición y todo eso. La adolescencia no vale, sí, porque ahí hay conocimientos y cosas así. Y la vejez, porque ya se alcanzó un estado de, ¿cómo llamamos? De sabiduría. O sea que todo sirve, porque es un crecimiento. Entonces, a esto se le conoce como, vamos a ponerlo con, no sé si se va a ver bien el verde, pero mira, pues, esto sería el atrio, esto sería el lugar santo y esto sería el lugar santísimo. No sé si va con Z santísimo, no me acuerdo, pero bueno. Bueno, entonces aquí sería, mira pues, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero no podemos llegar al lugar santísimo si no entramos por el atrio. O sea que el atrio es importante, ¿verdad? Entonces el atrio nos lleva
al lugar santo. Y el lugar santo nos lleva al lugar santísimo. O sea que todo nos sirve. No vamos a desechar el atrio, porque si no pasamos por el atrio, no podemos llegar al lugar santísimo. Ahora, ya que expliqué eso, quiero ir aquí. Con voz de mando, cuando venga el Señor. Entonces, cuando venga el Señor espera encontrar a un ejército. Entonces, con voz de mando, eso nos habla de un orden de autoridad. Entonces, fíjate pues, esos son los temas que vamos a hablar. ¿Cómo hacernos un sembrador? Para hacernos un atleta, para llegar a ser soldados y ser arrebatados. ¿Por qué te lo digo? Mira, dice, ¿verdad? Vamos aquí a la pantalla otra vez. Entonces dice que el Señor va a descender, ¿verdad? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos. O sea que el soldado lo que tiene es algo que permanece. Entonces el soldado, este soldado permanece, ¿verdad? El soldado permanece. Pero para ser sembrador también hay que permanecer. Pero más que permanecer hay que perseverar, ¿verdad? Sería perseverar, ¿verdad que sí? Porque para poder llegar a y aquí en cada estado habría que permanecer y perseverar, permanecer y perseverar. Entonces, en todo se requiere permanecer y perseverar, pero en todos hay que seguirse manteniendo, ¿verdad? Entonces dice, permanezcamos, seremos arrebatados, dice. Habla del arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre, por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Ok, veamos ahora mira, dice, Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces dice que cuando venga, va a descender con voz de mando. Y cuando descienda con voz de mando, va a haber el arrebatamiento y todo eso, Él trae un galardón, una recompensa. Vaya, ¿quién va a alcanzar la recompensa? La recompensa la va a alcanzar el soldado. Este es el que va a alcanzar la recompensa. ¿Verdad? Él va a alcanzar esa recompensa que dice que va a traer el Señor. Si nos quedamos en estado de sembrador, pues a la luz de la palabra lo que veo que al que va a recompensar es al soldado. Este va a tener su recompensa, este va a tener su recompensa, pero el arrebatamiento va a ser para los soldados. Ahorita lo vamos a ver por qué, y por eso me llamó la atención este tema que vamos a dar, porque vemos que tenemos que ir evolucionando hasta ser soldados. Porque fíjate pues, si el sembrador se prepara para la batalla, pues él no es un hombre de guerra, es un hombre de labrar la tierra. Entonces él no va a saber usar la espada, usar el casco, usar toda la vestimenta del soldado, porque su oficio es otro. El atleta, su preparación es otra, que es un poco similar a la del soldado, por eso aumenta, ¿verdad? A este le cae el sol, este también trabaja bajo el sol, y este tiene una vestidura especial que lo cubre del sol. Pero veamos más adelante, para que vayamos entendiendo, pero estamos viendo que va a recompensar cuando venga a los que oigan ese sonido de mando, esa voz de mando. Entonces, fíjate, pues, vamos a ir aquí.
Mira lo que dice este. Dice, Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. O sea que ellos estaban, ahí dice la palabra que hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces nos está hablando, fíjate pues, aquí está hablando que Israel sube. Está hablando de una subida. Dice, en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estaban en Egipto y sube. Entonces, fíjate pues. ¿Y cómo le dice que salieron? Dice, en orden de batalla. ¿Quién se alista para la batalla? El soldado. Entonces, el soldado sube. Este soldado es el que sube. Sube de Egipto. Este soldado sube de Egipto, mira. Y subieron los hijos de Egipto. O sea que sube de Egipto, ¿para dónde? Sube. Eso le llamamos arrebatamiento. El arrebatamiento. Sube de Egipto. Estaban en Egipto y ahí no dice salieron. Y si dice salieron, pues también la versión está correcta. Pero aquí me llama la atención que dice que en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Por qué no dice y salieron y fueron a Canaán? Dice subieron. Porque cuando liberta el Señor por medio de Moisés al pueblo de Israel, ahí dice que subieron. Cuando nuestro Señor venga con esa voz de mando, nosotros subimos. ¿Cuál es Egipto? El mundo. Subimos del mundo, pues esa es la palabra, que nosotros no somos de este mundo, que nosotros somos como extranjeros, que nuestra nacionalidad está en los cielos. Vaya, pero esta es la versión, la LBLA. Ahora mira esta otra que te puse. Mira lo que dice. Dice, por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Vaya, ahí esa es otra versión. Esa versión es la NTV. Dice ahí que así los israelitas salieron de Egipto como un ejército. Como está diciendo que Egipto es el mundo, entonces vamos a poner aquí que Egipto es el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven en ese versículo, dice que el pueblo de Israel sale, que sale, o otro dice que sube como ejército. El ejército está conformado de soldados. El ejército no lleva atletas, el ejército no lleva sembradores. ¿Qué es lo que lleva el ejército? Soldados. Entonces, es un ejemplo en la Biblia, donde dice que en orden de batalla, entonces van ordenados, y el orden este es un orden de autoridad. Por eso es que el Señor dice, con voz de mando, y allá dice, mira, en orden de batalla. O sea que alguien les dio una orden, salgamos ordenados como soldados. Entonces se agruparon y salieron ordenados, pero hubo una orden. Entonces, por eso vamos a hablar acerca del soldado en el próximo programa, pero solo quiero dar la base de por qué vamos a dar este tema, porque vamos a hablar de sembrador, porque tenemos que tener ese trabajo de sembradores. Vamos a hablar del atleta, de la preparación que tiene y cómo se prepara y quién lo prepara, ¿verdad? Y los versos bíblicos que habla acerca del atleta.
para que después veamos el soldado que estamos viendo, que dice la palabra, que el Señor mismo descenderá con voz de mando. Entonces, todo aquel que pasó de sembrador a atleta y llegó a ser soldado, este soldado es el que va a oír la voz de mando y va a ser arrebatado. O sea que va en el bimá de Cristo, va a llegar el sembrador y el atleta, pero el galardón del arrebatamiento lo va a recibir el soldado, porque dice que con voz de mando. Vemos ahí los dos el versículo en dos versiones diferentes donde está hablando de que cuando salen de Egipto, y si Egipto es el mundo, dice que subió, ¿verdad? Salió de Egipto y subió. Entonces nos está hablando esa subida de un arrebatamiento, que salió como un ejército ordenado, dice. Ahí dice, mira, en orden de batalla subieron. Y dice el otro, dice que los israelitas como un ejército preparado. O sea que el soldado también tiene una preparación. Ahora, como hemos estado hablando, es importante que para llegar a ser soldado, sepa escuchar orden. Una orden que se le da. O sea que el soldado tiene que tener a un pastor que lo guíe, que sepa decir o su general, ¿va? Porque si es un soldado, digamos, ya el ministro se convierte en un general que da la orden. Mira, vos vas a hacer esto y anda a ejecutar, ya solo ejecuta. Como el caso bien tremendo, ¿verdad? De David, que era el rey. Toma a la mujer de aquel soldado y él mismo escribe una carta y se la da al soldado. Mira cómo es el soldado, pues se la da al soldado y dice, entrégasela a tu mayor cuando llegues al frente de la batalla. Y se la entrega y no sabía que en esa carta estaba escrito su propio destino, que lo iban a poner al frente y lo iban a matar. Si el soldado no está preparado, abre la carta y lee y bueno, tal vez hubiera salvado su vida, pero no es el orden que Dios quiere. Aún Dios mismo, sabiendo lo que le iba a pasar, era un soldado preparado, que él iba a agarrar una orden y no la iba a violar, no iba a transgredir esa orden, ¿verdad? No iba a fallar. Entonces él iba a agarrar la orden y si el rey le había dicho, anda y se la entrega, él la iba a entregar sin abrirla. Entonces estamos viendo que tiene que ejecutar órdenes, pase lo que pase. Si le dicen, ve y mata a tal persona, no tiene que ver si es bueno o es malo, la orden es mata. Por eso es que al rey Saúl le dijeron, mata a todo, no sé si era Amalecita, pero él tenía que matar a un pueblo, que tenía que matar, y viene él y llevaba a ese rey de regreso, y llevaba unos animales y habían quedado con unos despojos. Cuando la orden era, mata a todos, grande, pequeño, niño, animal, extermínalos a todos. Y el rey no cumplió la orden de Dios, no era un buen soldado, por decirlo así, aunque él era rey, tenía un nivel más alto que el soldado, con mayor razón, porque si él no hizo caso, los soldados lo iban a seguir a él, ¿verdad? Entonces no iba a ejecutar la orden del soldado. Estamos viendo que esa etapa del soldado es muy importante, tiene que tener una formación, por eso es que en la iglesia tienen que tener una formación, ¿verdad? Entonces fíjate, vamos a seguir avanzando. Mira este otro verso que tenemos aquí. En Éxodo, mira pues, dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen adelante, pero tú alza la vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en tierra seca. Y yo, he aquí, yo endureceré
el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en sus caballerizas. Ok, mira pues. En ese verso, te das cuenta que yo te puse en amarillo, que marchen, dice, delante, que marchen adelante. Pero también dice, pero tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Ok. Entonces aquí estamos viendo dos cosas. Que el pueblo de Israel, si tú ves, ese es Éxodo 14:15 y los versos que están arriba son Éxodo 13:18. Ahí está relatando la salida del pueblo de Israel, ¿verdad? La salida del pueblo de Israel con lo que estábamos hablando de Egipto, la subida. Y, perdón hermano, aquí vemos que se topan con el mar Rojo. Y ellos estaban preocupados, ¿y ahora qué hacemos? Entonces viene él y le dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Porque empezó a clamarle al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Y aquí, ¿verdad? Di a los hijos de Israel que marchen adelante, pero tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar dividiéndolo. Vaya. Entonces mira pues, mira lo que vamos a ver aquí. En este verso le dice, di a los hijos de Israel. Es que, fíjese hermano que me trabé un poquito porque aquí lo que tengo aquí en el púlpito lo tengo bien pequeñito, me cuesta leerlo, pero no les quiero estar dando la espalda mucho, pero mira, pues solo lo quiero leer aquí. Mira, dice, di a los hijos de Israel que marchen. ¿Quién es el que marcha? El soldado. En el verso anterior, los versos antes, dice que lo sacó como ejército ordenado, como ejército preparado para la batalla. Entonces dice, dile a mi pueblo que marche. Ok, esa fue la orden que Dios le dio a Moisés. Fíjate pues, mira, viene Dios en ese verso. No sé si cómo tenemos la pantalla ahorita, el puro verso es tan grande. Quisiéramos dividirla, por favor, entre pizarrón y pantalla. ¿Se podría? Por favor. En lo que estamos ahí, mira. En eso tomo yo un poquito de agua. Porque ahí me dan el ok cuando ya esté partida la pantalla. ¿Verdad? Me avisan. ¿Todavía no? Ok, entonces viene aquí. Fíjate, pues, Dios le da orden de autoridad. Entonces Dios viene y le da una orden. Vamos a poner aquí una orden a Moisés. Y le da autoridad con la vara sobre la tierra, porque le dice que ya tenemos aquí. Le da vara de autoridad. Vara de autoridad. O sea que la vara de autoridad la tenía Moisés sobre, aquí en lo terrenal, ¿verdad? Vara de autoridad en la tierra. En la tierra. Pero Moisés tenía que, ¿ya estamos bien, Esteban? Estoy en este. ¿Ya? Gracias. Sí, ya lo tenemos. Gracias. Perdón, hermanos, por la tardanza, pero vamos a ir trabajando más en eso hoy para darles un mejor servicio y una mejor atención. Y les agradecemos por su paciencia, ¿verdad? Entonces, fíjate, pues, voz de mando. Eso nos habla de orden de autoridad. Entonces le habla a Moisés. Fíjate que lo voy a arreglar. Voy a ver cómo lo arreglo. Ahorita lo voy a arreglar aquí. Mira, pues, voy a ver cómo lo arreglo aquí. Porque para mí es importante esto. Fíjate, pues.
entonces viene y le dice, en ese verso dice, di a los hijos de Moisés que marchen. ¿Quién dio la orden? Dios. Dios viene y le da la orden a Moisés. Y Moisés tiene vara de autoridad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la orden que le da a Moisés? Le dice, dile a mi pueblo que marche. Entonces viene Moisés y le dice, pueblo, marche. Entonces el pueblo va a marchar, pero se encuentran con el mar. Y viene y le dice, que marchen adelante, dice, pero tú, entonces le dice, Moisés, la orden para mi pueblo es que marche, pero tú alza tu vara, le dice, porque yo te he dado autoridad. Entonces, el que va a ser soldado tiene que reconocer autoridad terrenal. No puede ser aquel, no, es que a mí Dios me habla y es ovejita, no, a mí Dios me habla y eso no es pastor, eso es lo que usted dice, no. Todos oyendo a una voz. Pueden haber consejeros, pueden haber cosas, pero la última voz que se oye es la del ministro, porque el ministro es el que se comunica con el Señor. Es el que es la voz de Dios aquí en la tierra. Entonces él le dice, dile a mi pueblo que marche. Esa es la orden que Dios dio para el pueblo. Entonces se lanza la orden para el pueblo. Ahora le dice, ¿y qué hacemos con el mar? Ya tú tienes autoridad para abrir camino. Entonces uno va abriendo camino con la vara de autoridad. Por eso es que si el líder en la iglesia cede la vara a los ancianos, a los ujieres, a los diáconos, se está dando una autoridad sobre el pueblo y los van a desviar porque ellos no están al frente de la obra. El que está al frente de la obra es el ministro. Tiene que conservar la vara de autoridad. Aparte es una delegación. Eso es muy aparte a la autoridad que uno tiene. Uno puede dar una delegación y al terminar la delegación ya se acabó. No es que sigue con esa delegación. Se terminó solo para ese periodo de trabajo o de evento o lo que se iba a hacer. Por eso es que el soldado tiene que tener una formación y es el que sale en arrebatamiento. Porque estamos viendo que es con una voz de mando, ¿verdad? Eso nos habla del orden de autoridad. Entonces, fíjate, pues, dice que va a venir el espíritu de Elías a restaurar. ¿Qué restaura también? El orden de autoridad. Porque en la casa la autoridad, si está papá y mamá, la autoridad la lleva el papá. El papá, Dios, si el papá es cristiano, pues. Porque Dios le habla al padre de familia, el padre de familia le habla a la mamá y la mamá le habla a los hijos. Por eso es un orden de autoridad. Una sola voz, no son varias voces, que papá dijo algo, pero mamá cambió la orden y dijo otra cosa. Entonces se pierde el orden de autoridad en la casa. Lo mismo en la iglesia. El pastor dio una orden y tal vez el anciano dijo, no, el pastor dijo el culto a las 11 de la mañana, pero el anciano dijo, no, es que muy temprano, mejor a las 12 porque quiero ir a trabajar. Entonces él intenta cambiar la orden. Y él solo tiene que ejecutar como aquel soldado que se le dio la carta y ahí estaba escrita su sentencia de muerte. Y él, siendo un soldado fiel, fue y entregó la orden tal y como era. Ya después vemos el juicio que viene sobre el rey porque hizo algo malo. Pero estamos viendo la actitud del soldado. Entonces aquí tiene que haber aptitud y una actitud, que son dos cosas diferentes y las vamos a tocar, del que está ejerciendo ya como soldado, ¿verdad? Tiene que llevar la orden tal y como se la dieron. A Moisés le dijeron, dile a mi pueblo que marche. Corran, no, marchen. ¿Por qué? Porque eran soldados. Corran hubieran sido atletas. Corran, atletas o sembrador. Pero ¿quién es el que sabe marchar? Es un soldado, llevan un ritmo. Ninguno se queda atrás, ninguno va hasta adelante. Las líneas van parejas. O sea que aquí nadie se adelanta ni nadie se atrasa. Como soldados, en un solo orden, marchando,
¿verdad? No es que yo voy a mi paso y aquel va a su paso, no. Todos al paso del líder, que digamos que ayer era Moisés y en este caso aquí es el pastor. Todos marchando al mismo paso. Por eso es importante, perdónenme, por eso es importante llegar a esta estatura de soldado. Porque vamos a ir a la batalla y solo un soldado es el que aguanta. Por eso, mira, hermano, es bien interesante. Para conquistar, tienen que ser soldados. Yo no, si ahorita vamos a hacer la campaña evangelística, y perdón por los que nos ven hacia aparte, pero como tengo ovejitas que están viendo, tenemos que ir como soldados, porque vamos a conquistar. Entonces tenemos que crecer de sembrador a ser soldados, porque estamos en tiempo de conquista, ¿verdad? Vamos a conquistar la tierra que Dios nos va a dar, ¿verdad? Como soldados, un mismo paso. Fíjate, pues. Entonces voy a seguir aquí. Mira. Ahora. Bueno, mira este otro versículo. Este es Miqueas 5, 1 y 2. Mira lo que dice. Lástima que no tengo quien me ayude a leer, pero vine pues. Solo quiero ver cómo lo hago para poder. Es que no quiero darle la espalda a la cámara, ¿verdad? Entonces, ahorita me va a leer la hermana Julita. Me va a leer. Amén. Sería Miqueas 5, capítulo 5, versículo 1. Reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde el tiempo antiguo de los días de la eternidad. Vaya, entonces mira, pues aquí mueve para pizarrón. Mira, pues dice, reúne ahora tus tropas, hija de guerrero. Entonces la iglesia es una, por decirlo aquí en este caso, sería la hija del guerrero, de Jehová de los ejércitos. Si no estoy mal, hermana Julita, ese es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros somos hijos de Jehová Sebaot, el Jehová de los ejércitos. Ese que le reúne ahora tus tropas, hija de guerrero, porque dice, han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Estaban hablando de que va a haber una pelea. Pero de ahí va a salir el que va a regir a Israel. Dice que era nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sale de Belén Efrata. Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Por eso, hermanos, que me ven y me oyen, tal vez te congregas en una iglesia que es pequeña y está empezando, no tengas en menos la pequeñez, o si algún ministro me ve, no tengamos en menos lo poco, porque de eso pequeño salió el Señor Jesucristo, de lo pequeño van a salir los grandes guerreros del Señor, ¿verdad? Y también va a haber un crecimiento, no nos vamos a quedar pequeños, ¿verdad? Entonces está hablando que se reúnen en tropas para la batalla. ¿Quiénes son? Los soldados. Necesitamos crecer para ser soldados y arrebatarles esas almas al enemigo. Entonces estamos poniendo base de esto. Y mira, pues, voy a seguir porque estamos viendo, está un poquito claro la función del soldado, ¿verdad? Que es para la batalla, ¿verdad que sí? Entonces, fíjate, pues, en Hechos dice, ¿me puedes leer el Hechos, por favor? Amén. Hechos capítulo 10, versículo 44 en adelante. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas extrañas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo:
¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Amén. Entonces, mira, pues solo quiero poner esto aquí. En el lugar santo, el que es atleta ya viene lleno del Espíritu Santo. Pero el soldado es alguien que permanece. Entonces, este va a permanecer con la llenura del Espíritu Santo. Por eso, el que fueron a visitar en esta cita que está hablando, que leyó nuestra pastora, es que está hablando de Cornelio. Este era un soldado. Cuando tú lees todo el capítulo de Hechos 10, le está hablando al soldado Cornelio, que lo va a visitar Pedro, el apóstol. Pedro lo va y lo visita, y entonces él dice, ahora yo veo que también el Espíritu Santo cae a los que no son circuncidados, a los gentiles. Pero fíjate pues, que al primero que le cae la llenura en ese lugar, fue a Cornelio. ¿Y el Cornelio qué era? Un soldado. Antes de Cornelio no le había caído a ningún soldado, ¿verdad que no? Porque solo estaban los judíos y los que eran gentiles. Pero entre los gentiles le cae a este que es un soldado. Entonces el soldado lleno del Espíritu Santo. Entonces fíjate pues, ¿cómo vamos a ganar la batalla? Con ese perfil del soldado. Entonces yo creo que aquí casi ya estoy terminando. Mira, pues dice Mateo, léeme Mateo por favor. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 6 en adelante. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mis siervos haz esto y lo hacen. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. Vale. Entonces el soldado, quiero ver qué autoridad. Entonces el soldado, mira, el soldado recibe y da órdenes, ¿verdad? ¿Ve grande? Ok. Aquí lo arreglamos. ¿Verdad? Entonces mira pues, ¿qué nos dice aquí? El soldado recibe órdenes y da órdenes, ¿verdad? Entonces también podemos aplicar lo que el soldado va a poder dar de lo que tiene. Porque si el soldado se somete bajo autoridad, a él se le van a someter bajo autoridad porque puede dar órdenes y sabe darlas, ¿verdad? Entonces de lo que tiene, él va a poder dar también. Entonces fíjate lo que dice ahí. Dice, él tiene un problema con su criado que está en casa y necesita sanidad. Pero el Señor le está ofreciendo ir, ¿verdad? El Señor le dice, yo iré. Pero como él conoce la autoridad que tiene el Señor Jesucristo, dice, no, solo di la palabra. Porque él sabía que era suficiente. Al conocer nosotros este estado de autoridad, empezamos a hacer cosas más allá de lo que nos pueden pedir. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo voy a ir. No, Señor, dice, yo conozco la autoridad que tú tienes. Y solo con que tú sueltes la palabra, y el siervo y mi criado va a sanar. O sea que este soldado viene y tiene un nivel más alto, tanto como en fe,
como, sí, es que él lo que tenía era fe, él creía en esa autoridad. Él viene y sabía que en el ambiente espiritual, el gobierno del Señor, ¿cuál era, verdad? Él sabía a qué autoridad se acercaba. Por eso es que uno tiene que reconocer la autoridad que lo cubre. Aquí también estamos hablando que el soldado conoce bien todo lo que es cobertura. Entonces vamos a poner, tenemos que poner aquí cobertura, ¿verdad? Él conoce todo lo que es. ¿Come pequeño? ¿Ve grande? Cobertura. Entonces, como ya está en el lugar santísimo, cuando ya conoce la cobertura, es más poderoso porque ya no cuestiona la orden, ¿verdad? Solo ejecuta. Me dieron tal, yo la ejecuto. Porque él ya es un soldado bajo autoridad. Entonces, fíjate pues lo que dice. Entonces dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes. Mira qué tremendo esto. Por eso es que, mira, pues, se ha explicado que está el apóstol Sergio. Lo vamos a ponerlo porque creo que da el espacio, ¿verdad? Está el apóstol Sergio. Apóstol Sergio Enríquez. Él es la autoridad aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, él es el apóstol, se le conoce como apóstol gobernante, ¿verdad? Apóstol, vamos a ponerle aquí, él en el gobierno, ¿va? Sería el apóstol gobernante. Pero también están los demás apóstoles. Entonces, aquí abajo de él está abajo de él, por ponerlo así, hay apóstoles que trabajan con él. ¿Cómo se le letréamelo, por favor? H-U P E de Esteban R N de nene, ajá. I de iglesia, K de kilo, A, Ajá. O. Ok. Bueno, entonces lo voy a poner aquí. Ahí se va a ver. No, porque voy a hacer algo. O así, Copernicao. Así es, ok. Copernicaos. Ok, ya te ves. ¿Verdad? Y después, de abajo de ellos, están lo que son, sería lo que es aquí serían los pastores, ¿verdad? Los, ¿qué más tenemos? Evangelistas. Profetas. Maestros, ¿verdad? Son los ministerios. Y después ya viene, pongámosle que viene que serían ministerios, no, esos serían ayudas de los 5 ministerios. Después vienen las ayudas de 5 ministerios, ¿verdad? Que serían los ancianos y todo eso, ¿verdad? Y después, ¿qué viene? La congregación, ¿verdad? Después vendría, ¿qué viene? La iglesia, ponemos. Ok. La congregación. Entonces, esto sería el orden.
Y para verlo más claro, sería como una pirámide, ¿verdad? Una estructura de una pirámide, por decirlo así, ¿verdad? Donde están de aquí, esto, por decirlo así, ¿verdad? Y arriba de ellos está el Señor, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que se da una orden. Para nosotros los ministros el jueves se baja y sigue bajando. Y es como el Salmo 133. Ese óleo, mira el Salmo, vamos a ponerlo aquí. El Salmo 133. El óleo que va descendiendo, mira, para que no se pierda el orden de autoridad. Entonces, ¿por qué va todo esto? Para poder explicar. Solo estamos dando una introducción acerca del soldado de la venida de Cristo. ¿Cómo empezamos? Con voz de mando. Con voz de mando. Entonces, con voz de mando, ¿quién es el que recibe la voz de mando? El soldado. Entonces tiene que haber una estructura, por decirlo así, una estructura militar, ¿verdad? En donde estamos viendo que está el apóstol Sergio Enríquez, después vienen los apóstoles, después vienen los otros 4 ministerios, después vienen las ayudas de los ministerios, porque ellos no son ministerios, ellos son ayudas de los 5 ministerios, donde están los obispos, los ancianos, los diáconos y los servidores, que serían 4. Y de ahí viene la congregación. Entonces el aceite cae sobre el apóstol, desciende sobre los demás apóstoles, y de los demás apóstoles viene sobre los otros 4 ministerios de Efesios 4:11. De ahí viene sobre las ayudas, y de ahí viene sobre el pueblo. Entonces, si se pierde el orden, ya no van a recibir la orden abajo, no se marcha en un orden adecuado. Entonces se pierden los pasos. Por eso es necesario que podamos evolucionar de sembrador a atleta y de atleta a soldado. ¿Por qué te doy esta estructura? No estamos idolatrando hombres, no, pero hay una estructura, como está el varón de casa, y Dios le habla al varón de casa, el varón de casa le habla a su esposa y la esposa a los hijos. Así está conformada la iglesia. Dios le habla al apóstol, el apóstol le desciende a los demás apóstoles y así va. No quiere decir que solo le habla al apóstol Sergio, no. Le habla a todo el cuerpo de la iglesia, le habla a los hermanos, le habla a las hermanas, a los servidores, a todos les habla. Pero cuando el apóstol da una instrucción es para arreglar algo en las iglesias. Hay don de profecía y todo eso. Entonces él dice, hay que ordenar esto. Es porque ya Dios le dijo que había que ordenar esto en nuestras iglesias. No es que solo al apóstol Sergio le habla a Dios. No estamos diciendo eso. Repito, yo no estoy diciendo que solo al apóstol Sergio le habla a Dios. Dios le habla a todos. Pero hay un orden. Cuando estamos hablando de voz de mando, hay un orden. Por lo menos la proclama es algo que le habla Dios le habla al apóstol Sergio y él se reúne con sus apóstoles, los upernicaos, y ellos se ponen de acuerdo en el espíritu para ver lo que Dios quiere hacer, como aquel verso donde dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. O sea que sí es válido que los hombres se pongan de acuerdo con el Espíritu Santo para lo que se va a hacer a nivel congregacional. Entonces yo no estoy diciendo, y lo repito, no estoy diciendo que Dios solo le habla al apóstol Sergio. No lo estoy diciendo, pero hay un orden y nos puede hablar a todos. Pero cuando hay una orden de voz como la proclama, cuando proclamamos es dar una noticia a grandes voces. Y es algo que se va a proclamar, lo van a proclamar los apóstoles, lo vamos a proclamar nosotros, lo van a proclamar las ayudas y lo va a proclamar la congregación. Es una voz que baja del cielo con una orden de proclama el año tal y predicamos sobre esa línea. Y si podemos predicar sobre otras cosas, que Dios nos hable, nos lo es permitido, porque Dios nos habla a todos.
pero en este caso, por poner la proclama, lanzan la proclama, el apóstol Sergio Enrique la lanza, los apóstoles proclamando también la misma trompeta, los 4 ministerios también dándole la misma trompeta, las ayudas dándole lo mismo y el pueblo dándole lo mismo, a una voz, dice. Con voz de mando, es una voz, la unidad de la voz. Ese es lo que nos tiene aquí en el ministerio, hay una unidad, una voz. Por eso vuelvo y repito, no estoy diciendo que solo al apóstol Sergio le habla a Dios, nos habla a todos. Pero hay ocasiones como la proclama, donde se proclama algo que viene de Dios, cae sobre el apóstol y es como una cascada donde viene bajando, ¿verdad? Donde se proclama algo y todo el ministerio proclama lo mismo. Entonces yo creo que quedó claro, bien remachado, que no estamos idolatrando a los hombres, solo estamos diciendo que hay un orden de autoridad en la tierra como lo hay en el cielo, ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre digo, cualquier duda, cualquier pregunta, hagan sus preguntas para que después no haya duda de que, el hermano idólatra, pero preguntá, por favor, pregunten. No se vayan a solo decir los hermanos siempre idólatras o miren cómo hacen, si no preguntan. Cuando tenemos un diálogo hay una sana doctrina, hay sanidad en la palabra.